Bendiciones. Evangelio de este hermoso sábado, 9 del mes de abril, está tomado de San Juan, en su capítulo 11, versículos del 45 al 57. Y por ser palabra del Señor, la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquel tiempo, muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los sumos sacerdotes y fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y también nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró, pues, a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y es aquí, hermanos, hermanas, como este bello Evangelio, gloria a Dios, nos viene a manifestar, bendito sea el Señor, como el miedo aterrador, bendito sea el Señor, se apoderaba de este grupo de fariseos y sumos sacerdotes, bendito sea el Señor. Porque bien dice el texto bíblico, hermanos, hermanas, que al enterarse ellos de que Jesús había hecho otra obra grandiosa, bendito Dios, al enterarse los sumos sacerdotes y fariseos de que Jesús había resucitado a Lázaro después de 4 días de muerto, bendito Dios, dice la palabra, hermanos, hermanas, que se apoderó de ellos un miedo aterrador, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que esto lo llevó, gloria a Dios, a reunirse por la vía rápida, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que estando reunidos, se preguntaban entre sí, bendito sea el Señor: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él, bendito sea el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermanos y hermanas? Ellos decían: este hombre hace demasiados milagros. Si lo dejamos que continúe así, todos van a creer en él y los romanos no destruirán a nosotros, bendito sea el Señor. Podemos ser que se apoderaba de ellos un miedo inmenso. Y ante este miedo, bendito sea el Señor, la solución era para ellos destruir a Jesús, matar a Jesús.
Pero es interesante ver a través del Evangelio, hermanos y hermanas, que mientras ellos pensaban qué hacer con Jesús, mientras ellos planificaban, bendito Dios, un plan para destruir a Jesús, es el mismo Señor que viene a poner en orden lo que verdaderamente iba a pasar con Jesús. Porque bien dice el Evangelio, hermanos y hermanas, que en ese preciso momento, gloria a Dios, dice la palabra que uno de entre ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, dijo lo siguiente: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Bendito sea el Señor. Pero dice el Evangelio, hermanos y hermanas, que este hombre llamado Caifás no hablaba por sí mismo, sino que estaba profetizando lo que iba a pasar con Jesús. Como indicando, hermanos, hermanas, que todo era un plan de Dios. Que a Jesús no lo iban a capturar, no le iban a crucificar en una cruz porque a los judíos, porque a los sumos sacerdotes, porque a los fariseos le diera la gana. No, hermanito, hermanita. Es importante entender que si Jesús fue crucificado, si Jesús fue, bendito sea el Señor, capturado, fue por decisión propia. Fue porque Jesús se entregó libremente, bendito sea el Señor. ¿Por qué razón? Por amor a su pueblo. Por amor a ti, hermanito, por amor a mí, por amor a todos. Es por eso que Caifás viene a profetizar, gloria a Dios, que este grandioso hombre iba a morir por la nación. Y no solo por la nación. Dice también que este hombre moriría para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Bendito sea el Señor. Comunicando, hermanos y hermanas, que Jesús se entregaría más bien. Bendito, esa es la manera correcta de decirlo. No lo capturan, no lo crucifican por fuerzas humanas, sino que Él se entrega a favor de todos y cada uno de nosotros, para darnos nosotros vida y vida eterna al reencontrarnos nuevamente con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y quiero terminar con lo siguiente, hermanos y hermanas, y es que este bello evangelio que ya nos viene a presentar que ese momento se acerca en que Jesús fue arrestado y fue crucificado, llevado a una cruz. Es importante, hermanos y hermanas, que este bello evangelio nos lleve a nosotros a reflexionar, nos lleve a nosotros a pensar, que nosotros podamos detenernos, bendito sea el Señor, para pensar, gloria a Dios, qué estamos haciendo nosotros, de qué manera está nuestra vida, porque debemos estar conscientes de que Jesús se entregó por nosotros, por amor a nosotros, para hacernos libres del pecado. Y es interesante entender que cada vez que pecamos, cada vez que nos dejamos seducir por el pecado y nuevamente caemos en el fango del dolor del pecado, bendito sea el Señor, estamos crucificando nuevamente a Jesús. Estamos crucificando nuevamente a Jesús. Aunque duela decirlo, hermanito, hermanita, es así. Cada vez que tú pecas, cada vez que tú ofendes a Dios porque te dejas seducir por este mundo de pecado, de angustia, de miedo, de terror, cada vez que tú te dejas seducir por el deseo desenfrenado de la carne misma, estás ofendiendo a Dios. Y ese pueblo romano, ese pueblo judío, sumos sacerdotes y fariseos, que en aquel entonces perseguían a Jesús para matarle, oh, hermanito, hermanita, ese pueblo eres tú cada vez que falla, cada vez que ofende. Ese pueblo que persigue a Jesús para asesinarle somos nosotros cada vez que le faltamos. Bendito Dios. Y ante esta realidad, lo importante es reconocer nuestra culpa. Porque cada vez que reconocemos nuestra culpa y nos acercamos al Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor nos perdona. Cada vez que nosotros nos acercamos a Cristo es una victoria para nosotros. Cada vez que nosotros nos arrepentimos, nos apartamos del mal, es una victoria para nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Darnos su victoria, darnos, hermanos y hermanas, el gozo de vivir eternamente junto a Él. Y para eso necesita un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón capaz de reconocer que ha fallado,
Bendito Dios, y de esa misma manera capaz de pedir perdón a aquel que todo lo puede. Dios te bendiga y te fortalezca hoy, mañana y siempre.